Nuevamente con ustedes, mis queridos amigos, con un saludo de su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Y como les había hablado en el caso anterior, estamos proponiendo una forma de vencer a los partidos políticos y a la partidocracia, que es la que llevó al poder a Lenin Moreno y que él ha logrado reanimarla a través de su gestión pública y resucitar partidos que ya eran cadáveres como el MPD, que ahora se llama Unidad Nacional, partidos que ya eran cadáver como el Partido Roldosista, que ahora ya tiene otro nombre, y así ha logrado reavivar, revivir, y no solamente revivir, los ha hecho parte de su gobierno. Entonces, nosotros tenemos que luchar contra esta partidocracia que está resucitando en Ecuador y que para poder sobrevivir, para poder ganar las próximas elecciones, ha victimizado a Rafael Correa. Para crear esta víctima llamada Rafael Correa, para crear el odio hacia Rafael Correa, para fortalecerse como partidos utilizando el odio a Rafael Correa, porque ya no se trata de utilizar solamente el delito, sino el odio. Se quiere crear un odio hacia él. No considerando que por primera vez este señor nos representó a los ecuatorianos y nos dio la imagen de que en Ecuador la gente no era ni chiquita, ni fea, ni tonta. Que los ecuatorianos éramos más o menos agradables, éramos inteligentes y no éramos todos chiquitos. Pero ahora tenemos el problema de que en Estados Unidos, un país donde la arrogancia y la vanidad son visibles a través de los canales de televisión, han elegido al más arrogante y vanidoso que podían elegir, Donald Trump. En África, los presidentes son negros porque la mayoría es negra. En Bolivia, el presidente Evo Morales es un indígena porque la mayoría es negra, es indígena. La pregunta que nos hacemos usted y yo es si en Ecuador la mayoría somos discapacitados. ¿Cómo es posible que nos represente un discapacitado? Y en realidad, si analizamos la situación, resulta que hay más discapacitados que afroecuatorianos. Y hay más discapacitados que indígenas. Hay el 10% de la población ecuatoriana está discapacitada. Nunca nos preguntamos por qué llegamos a tener tanto discapacitado. Porque sencillamente durante todos los 150 años de vida republicana que hemos tenido, casi 200 años que vamos a tener, la gente fue malnutrida, la gente fue abusada, la gente vivió en haciendas, después en plantaciones. En esos lugares la gente no tenía derechos, ni siquiera tenía buena alimentación, ni siquiera tenía derecho a tener hijos propios, tenía que tener hasta los hijos del patrón. Así nació nuestro mestizaje. Nosotros hemos vivido en pueblos que no han tenido agua durante siglos, que no han tenido alimentos saludables durante siglos, han tenido que comer papas de mañana, de tarde y de noche, han tenido que comer yuca de mañana, de tarde y de noche. Eso ha redundado en que tenemos una población de baja estatura y el 10% de discapacitados, y por eso tenemos un presidente discapacitado que nos representa. Y esa es la verdad. Y nos damos cuenta más aún ahora, cuando tenemos una ola migratoria de venezolanos. Y claro, nos preguntamos cómo, si somos latinoamericanos y por qué ellos son enormes, grandotes y simpáticos. Y nosotros no. Tenemos que preguntarnos. Muchas de esas cosas tienen que ver con nuestra genética, es verdad. La gente de la zona de altura, la zona de montaña, tiene menos estatura porque necesita ahorrar oxígeno y tiene músculos largos. Porque esa es la contextura física adaptable a montañas. Entonces en Nepal la gente es chiquita, en los Andes la gente es pequeña. No pasa así, por ejemplo, en algunos lugares como los Alpes o como los Rocallosas, donde la gente es enorme.
Pero, sin embargo, lo más frecuente es que la gente sea pequeña. ¿De dónde vino toda esta discapacidad? ¿De dónde nació tanto discapacitado? Que estaba escondido antes de Correa. Nadie sabía. En los pueblos ni siquiera se les registraba en la partida de nacimiento a los niños que tenían mongolismo, a los niños que tenían retraso mental. Ni siquiera tenían padres ni madres, ni se sabía que habían nacido hasta que el gobierno ofreció una compensación económica por el cuidado de los niños. Y en ese momento aparecieron una enorme cantidad de discapacitados que son la revelación de que hemos vivido en la miseria, en la joda, durante centenares de años. Y esa gente que nos tuvo en la miseria y la joda son ahora los que han resucitado en los partidos políticos. Son los de sangre azul, son los niños ricos de Guayaquil, son los niños de las bancas, son los niños de las haciendas, son los niños de las floricultoras que ahora se convirtieron, de las haciendas pasaron a ser floricultoras. Esos niños son los que ahora quieren retomar el poder y quieren volvernos a tener lo que ya ahora estamos teniendo. Un vicepresidente discapacitado, que es la prueba fundamental de que tuvimos 200 años de desgracia y de miseria. Para cambiar esto necesitamos crear un movimiento diferente. Ya no un movimiento político, sino un movimiento de personas. Y ese movimiento de personas, ¿quién es realmente una persona en el Ecuador ya en este momento? La persona es aquel que puede decidir por sí mismo en todo. Pero ¿quién es el único que realmente en el Ecuador alcanza a poder decidir, a tener opinión, a manifestar su opinión, a crear su opinión, a decidir, a decidir, a decirme, usted doctor es un pobre mamarracho, un loco, un borracho? Y otros que me dirán, usted es un hombre con talento, con certezas. Y mire, esos individuos son esta nueva, ni siquiera nueva generación, esta nueva órbita humana llamada los internautas, este nuevo grupo humano de internautas que comprende gente desde 70 años, 80 años, que ya entraron al internet y que les encanta hablar por Skype, que les encanta el Facebook, que les encanta las comunicaciones por internet, y que viven y se intercomunican y se relacionan con sus familiares y con su mundo y opinan y crean. Estos son los internautas, estas son las nuevas, son las personas realmente que hemos creado y que se están creando en el planeta Tierra. Ya no son ciudadanos, ya no son individuos que solamente tienen deberes y derechos, son individuos que pueden escoger, que pueden decidir, que pueden hacer negocios por internet, que pueden hacer compras por internet, que pueden opinar por internet, que pueden relacionarse con su familia por internet, en fin. Gente que vive en el internet. Es decir, ya tenemos un mundo virtual, un país virtual, y ese país virtual tiene que tener un movimiento que lo represente y que le dé el poder político, la capacidad de decidir quién debe ser el hombre que va a jugar con su suerte y con su muerte. Ese es usted, es el internauta. Tenemos que crear un movimiento de internautas. Este movimiento de internautas debemos ponernos de acuerdo y a través de este movimiento de internautas dar nuestra opinión, ejercer una presión política, ser personas, ya no solamente ciudadanos, ¿ya? Porque nuevamente les repito lo que se ha dicho siempre, ciudadano es el individuo que vive en Ecuador, pues. Pero el ecuatoriano que vive afuera ya no es ciudadano ecuatoriano. ¿Por qué? Porque bueno, las leyes de Ecuador no lo amparan. La policía de Ecuador tampoco. Los asambleístas tampoco piensan en él. Y está a la suerte y muerte de lo que decida el gobierno de Donald Trump, el gobierno italiano, el gobierno de España, el gobierno de cualquier otro país. Y si mañana le dicen, usted tiene que largarse, se tiene que largar. Lo que pasa en Estados Unidos ahora. Y está a merced de esas circunstancias. Sin embargo, son ecuatorianos. Entonces vemos dos clases de ecuatorianos. Los unos ecuatorianos son los que tienen deberes y derechos, los que tienen deberes. Toditos los ecuatorianos que vivimos en el territorio ecuatoriano tenemos deberes. Los otros son los que tienen
Deberes y derechos. Bueno, algunos ya tenemos deberes y derechos. Podemos ir al hospital Eugenio Espejo cuando estamos enfermos, podemos ir al colegio Mejía cuando queremos que nuestros hijos estudien, podemos ir a la Universidad Central, ya tenemos algún derecho. Gracias, inclusive estos derechos se multiplicaron muchísimo en el gobierno de Correa, que antes no teníamos. Ahora se ha vuelto a reducir. Y hay gente que tiene solo derechos, no tiene ningún deber. Los terratenientes del Ecuador, a ver, usted metas en su terreno, en su hacienda. Ellos tienen derecho a matarle. Ellos tienen derecho a comprar las tierras del Estado. Por eso lucharon contra la ley de plusvalía. Y las leyes de cualquier vecino, y la tierra de cualquier vecino donde haya pasado una obra del gobierno. Entonces ellos tienen derecho a enriquecerse con nuestro trabajo, con nuestros impuestos. Entonces nuestros impuestos se traducen en una carretera y al final ellos sí tienen la capacidad de hacerle productivo a un terreno cerca de una carretera, porque nadie tiene dinero para hacer una plantación. Ellos sí tienen dinero para hacer una plantación, entonces ellos son los que se pasan a ser los propietarios de algo que nosotros hemos hecho. Trabajamos, como dicen, todos hacemos altar para que el más rico celebre misa. Esto no puede seguir siendo así. Para crear eso, tenemos que crear una agrupación que tenga capacidad de incidir en el Estado y que tenga capacidad de poner candidatos, porque lo más valioso que una persona tiene y que usted debe tener, señor internauta, es el derecho al voto. Esa es la mayor riqueza. Por eso mienten, por eso matan, por eso roban. Miren lo que pasa en México. ¿Cuántos muertos hubieron entre los candidatos a las elecciones? ¿Cuán importante debe ser el voto para que se mate a los candidatos, para que se intimide a poblaciones enteras? Entonces lo más importante que tenemos es el voto. Pero nosotros, como usted y yo, que somos internautas, no podemos dar opiniones. Podemos hacer que nuestro voto sí sea el que coincide con nuestra manera de pensar, pero no podemos hacer que otras personas voten por la opción que nosotros proponemos. Esto es lo que nosotros queremos, crear la posibilidad de que cualquier individuo que tiene libre derecho a opinar, vote. Cuando usted es un votante en Ecuador, es un ciudadano votante, usted es un pobre pendejo que va y entrega su voto al tipo que le metió cuento y que le hizo tragar la mentira, como lo que tenemos ahora. Usted y yo votamos por Lenín Moreno, posiblemente. Yo sí. Y ahí está, mi voto está robado. Me robaron descaradamente. Yo no quería esto. Yo nunca quise que los partidos que habíamos derrotado retornaran a ser poder. Ni que los sangre azul, ni que los apellidos, ni que los dueños de los medios de comunicación sean los que gobiernen este país. Yo nunca quise eso. Yo no voté por eso. Pero tengo que aceptarlo. Estoy sometido. Y la única forma de rebelarme es a través de esta forma de internet. Es la única forma de saberme que no regalé mi voto. Que si me robaron, no me destruyeron. No destruyeron mi decisión, no destruyeron mi voluntad. Y por eso les invito a todos los internautas a formar un movimiento. A través de esta misma visita, ustedes pueden dirigirse a un correo, a una dirección que vamos a adoptar. Y ahí les hacemos llegar los formularios para que ustedes firmen como miembros del movimiento de internautas por la educación, la salud y el ambiente del Ecuador. Miembro del movimiento de internautas por la salud, la educación y el ambiente del Ecuador. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser un movimiento de internautas por la salud, por la educación? Porque, señores, nuestra educación está deteriorada y de eso vamos a ir a hablar en el siguiente capítulo.